¿Le parece sana una discusión de esta naturaleza cuando uno ya tiene la impresión que hay cosas que los ciudadanos chilenos ya convinimos respecto a lo que fue ese periodo de la historia de nuestro país? Yo creo que el presidente Piñera cometió un grueso error. Lo que dijo en una entrevista no está armonizado con su propio carácter, a mi juicio. Él luchó, y si no luchó, por lo menos votó que no. Y tiene una mirada mucho más amplia a los derechos humanos. Me dio la impresión que le estaba haciendo un servicio a sus grupos más reaccionarios de su coalición, como para decir, bueno, está bien, propongo esto, pero voy a los derechos humanos y respaldo el museo. Pero además dijo algo que a mí me resultó bastante chocante. Dijo que el presidente Allende fue violentista. Hoy día usar la palabra violentista es vincularse con terrorismo, con actos de masacre de gente. Yo creo que es una irresponsabilidad política del presidente enorme, si él quiere tener una cierta base de entendimiento con todos los demás chilenos. Usted puede criticarle al presidente Allende la política económica, el avance rápido en la reforma agraria, cómo hizo la nacionalización del cobre, cómo manejó o no manejó los procesos sociales, sindicales de avance que fueron a veces más allá de lo que habíamos previsto. Yo he escrito un libro sobre eso, bastante autocrítico de la Unidad Popular. Pero de ahí a no reconocer que Allende, además de esos problemas de gestión, fue un demócrata toda su vida, que durante su gobierno no hubo nunca un preso político, que durante su gobierno no hubo nunca una violación de un derecho humano, que la prensa tuvo la libertad absoluta, el Parlamento actuó con plena legitimidad en todas las instancias y que la sociedad civil se expresó en todas sus formas y tenía una tremenda imagen internacional. Yo creo que es una, para decirlo menos, ignorancia o error mayor. Entonces, puestas las cosas en ese lugar, mi convicción es que lo que ocurrió con el Museo de la Memoria y las declaraciones del señor Mauricio Rojas, sí, toca la esencia, toca el fundamento de una cultura de convivencia nacional, de derechos humanos. Si no existiera esa capacidad de convivencia, a mí me costaría personalmente mucho operar políticamente, hablar, reunirme, tener amigos de un sector y de otro, reconstruir la amistad cívica. Porque si no se reconoce la violación de los derechos humanos, no se conoce la tortura, la muerte, el exilio, quiere decir de que puede repetirse y entonces puede haber mañana otra justificación que lo permita hacer de nuevo. Y eso, a mi juicio, es un valor moral inclaudicable que no se puede condicionar bajo ninguna circunstancia. Entonces, ahí es donde yo hago la diferencia y por eso creo que la sociedad chilena reaccionó como reaccionó, con una fortaleza que ninguno de nosotros habría creído. Pero hay gente derecha que no entiende esto y entonces comete dos errores. No sé si te acuerdas, en las campañas anteriores siempre se decía: a los chilenos les interesan los derechos humanos. Miren las encuestas, les interesa mucho más el desempleo o la inflación. Comprarse un auto es más importante que no te torturen. Y eso es una imbecilidad y revela ignorancia o mala fe. Ahora, Chile logró, su pueblo logró que esto se instalara y la memoria se instalara no como una venganza, sino como una sanación, como una forma de cerrar las heridas sanas, como una forma de entender y reconocer al otro. O sea, cuando una persona tiene su papá o su abuelo, o su marido, lo que fuera, o su primo, y lo han torturado, o lo echaron, o lo mataron, o desapareció, lo menos que quiere pedir es que haya verdad. Ahora, si hay justicia, mucho mejor. Y en eso Chile yo creo que avanzó en su democracia a hacer justicia como ninguna otra transición. Ni la brasilera, ni la polaca, ni la sudafricana, ni la española. Me ha tocado estudiarlas a todas, sí, en un libro reciente. Tienen esta solidez. No satisficimos todo lo que se requería, pero sí una buena parte. Entonces, yo diría que hay que separar, y este es el punto de conclusión, sí, lo que es la memoria de algo inaceptable que tiene que ver con la vida, de los debates políticos, de los hechos que pueden haber conducido a un desentendimiento. Pero eso lo hacemos en una discusión política. Ahora, eso es una discusión interminable y sana, y siempre va a haber mucha historia y muchas posiciones. Mario Desbordes, el presidente de RN, plantea que en el Museo de la Memoria hay un sesgo político. Cosa que compartió Jacqueline Van Rieselberghe de la Unión Demócrata Independiente. Jacqueline Van Rieselberghe fueron los que animaron este debate. No me sorprende la gente más extrema de la UDI, que es pinochetista hasta hoy. Lo que me sorprende es Mario Desbordes, y como tengo una buena aprecio con él reconocerá aquí mismo que intercambiamos algunos
le dice, ver, tú no puedes tener este papel y creo que lo puedo hacer público, eso. Tú eres un hombre de cercanía, de acercamiento. Entonces, haz la diferencia o no podemos conversar. Entonces, ¿quieres que discutamos de la Unidad Popular, del gobierno de Frei? Discutamos de eso. ¿Quieres discutir la política económica de la dictadura? Discutamos la política económica de la dictadura, la política internacional, la política que quiera. Pero nada de eso tiene que ver con la tortura, la muerte y la violación de los derechos humanos fundamentales, porque si no, no nos podemos entender. Y yo ¿De él creo le que extraña? ¿De Jacqueline Van Rysselberghe no le extraña? No me extraña porque hay todavía sectores y todos los chilenos tenemos que entender que si bien esto hoy día es una plataforma nacional, que no es ni derecha ni de izquierda a mi juicio, en la medida que se hace parte de la cultura y la forma de ser y todos tienen que respetarla. Y como Evópoli también lo dijo, y yo aplaudo lo que ha dicho Evópoli porque quiere decir que hay sensibilidades distintas allí, nosotros tenemos que hacer de eso algo común. Si tú pones en duda eso común, se triza lo fundamental. Entonces, pero yo, ¿qué le diría a todos? Eso no está ganado para siempre. No nos engañemos, como también nos engañamos durante la Unidad Popular de creer que la democracia era como la cordillera de los Andes, nadie la podía tocar, o que los militares eran constitucionalistas. De hecho, mañana, en estos días, tengo que presentar un libro que se llama Entrevista a los militares constitucionalistas, que fueron detenidos, apresados, torturados, en fin. Va a salir en unos días más y se va a presentar en la Universidad de Chile. Y algunos muertos, el general Prats murió. La suerte de esto es que a alguna persona se le ocurrió entrevistar a los vivos, de manera que quede la memoria directa para las nuevas generaciones. Entonces, ese a mi juicio es la... Ahora, Museo de la Democracia, por favor, ¿qué es eso? ¿La UDI va a escribir el Museo de la Democracia? ¿Ellos van a escribir el Museo de la Democracia o los demócratas van a escribirla? Entonces, no juguemos con conceptos falsos. Está el Museo de la Memoria, apoyémoslo todo porque es una gran conquista. Y discutamos de política con seriedad porque tenemos que entendernos, corregir lo que no se hizo bien y, por cierto, la Unidad Popular cometió errores importantes. ¿Le parece que los personeros de la UDI, como Jacqueline Van Rysselberghe, le hacen daño a la discusión política en este sentido, cuando entran en esta materia? Yo creo que para el presidente Pinochet, para el gobierno actual, para Pinochet está muy bien que lo defiendan. Y nunca le he dicho presidente, así que esto es un lapsus. Para el dictador Pinochet. Ahora, para el gobierno actual no es conveniente este debate. O sea, ¿cuánto ha pasado desde el golpe militar del 73 y después de... Han pasado 45 años. Y después que terminó, bueno, serán 30. Entonces, tú dices... ¿En una generación se pasa? No, ni en una, ni en dos, ni en tres. Mira la revolución civil, la revolución española, que ahora está toda la discusión de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Sí, claro. O sea, son procesos muy largos. La propia presidenta Dilma Rousseff en su momento encargó hacer una comisión también de investigación de esos hechos. Y me tocó encontrarme con el jefe de la comisión, un abogado muy destacado, que me dijo que le tenían amenazada a su familia, en fin, y al final no pudieron hacerlo. Sudáfrica, cuando estaba Mandela, pidió a Elwin que también mandara gente para ver cómo habíamos hecho nosotros eso. Mandamos gente. Pepe Salaquet, un gran chileno, fue y hicieron una comisión de verdad como la chilena, de verdad y justicia, como la de Elwin, pero no pudieron pasar a la fase de la justicia, quedó solamente en la fase de la verdad. Entonces, yo creo que esto está vivo, hay que mantener la verdad en primer lugar sobre esos hechos, pero también hay que abrirse a la otra discusión. Yo estoy abierto a la otra. Hagamos la otra discusión, repitámosla 100 veces, porque todos aprendemos de ella. Pero no pongamos al mismo nivel lo que es torturar y matar que tener inflación alta. Sergio, le quiero mostrar una foto en este minuto para hacerle una pregunta con respecto a lo que se nos viene, ¿no? ¿Se acuerda? A 30 años del sí y el no, se cumplen ahora. Buena. El próximo 5 de octubre, 30 años del plebiscito. Mire que estaba con más pelo ahí, con el pelo, digamos, menos cano. Tampoco tanto más, digámoslo. ¿Cómo recuerda esa gesta, digamos? Y más allá de eso, ¿usted entiende que haya una generación importante de descreídos, de alguna manera de desilusionados con lo que fueron estos años de la concertación, a pesar de los índices de crecimiento, a pesar de lo que cambió el rostro de este país, a pesar de haber salido de una dictadura feroz? ¿Usted entiende que los jóvenes hoy día, por ejemplo, muchos de ellos que integran el Frente Amplio, sean críticos de lo que ahí pasó, que este arcoíris más que lleno de tantos colores fue más bien en sepia o en blanco y negro?
Yo creo que la historia al final se decanta y los grandes procesos de transformación, como es el chileno de la transición a la democracia, va a quedar a la altura de lo que merece. Ahora, en todas las transiciones que he visto, hay una fase en que hay un rechazo a la transición muchos años después. Mientras tú estudias la transición en el momento que ocurrió, ves coraje, ves muerte, ves lucha. Y ves capacidad de ponerse de acuerdo para construir una democracia, para proteger los derechos humanos, para evitar el odio, para mejorar la economía, para mejorar la justicia. Pero mirado después con 20 años de distancia o 30 años de distancia, normalmente se cae en lo que se llama el presentismo, que es juzgar lo que pasó hace 20 años con los ojos de hoy. Entonces tú, joven hoy día, puedes hablar lo que quieras. El 50% está yendo a la educación universitaria o técnica. Están en una situación económica que no teníamos los dramas de antes, no hay miedo. Entonces, hay una mirada de decir, ¿y por qué no cambiaron la Constitución antes? ¿O cómo dejaron que Pinochet tuviera 8 años de comandante en jefe después de haber sido el dictador? ¿O cómo se mantuvo el mismo modelo económico, por ejemplo, que es una de las críticas también que se le hace a la concertación? Eso también es falla tal vez nuestra, de no decir que los cambios que se hicieron en economía no tienen nada que ver con lo que hizo la dictadura. O sea, la transformación productiva, los avances en materia de lucha contra la pobreza, la creación de fondos solidarios para corregir las desigualdades económicas, las negociaciones internacionales de igual a igual con reciprocidad y no con meras concesiones, la reorganización de los sindicatos, el trabajo en materia de infraestructura, de energía, el cambio de la justicia, la reforma del auge y de la salud, las reformas educacionales, son de una envergadura que todos los países miran esos 20 años de la concertación y los años de la nueva mayoría como años de cohesión, como ninguna coalición, y que ha podido hacer transformaciones secuenciales en Chile que lo hacen, a mi juicio, hacer ver que los 20 años del 1990 al 2010, a mi juicio, otros pensarán distinto, los historiadores lo verán, son los mejores 20 años de la República de 1810 a 2010. De esos 200 años, yo creo que estos son los 20 mejores, por la secuencia, la armonización, la visión, la cohesión.